Bueno, shalom, shalom para todos. Ya oficialmente vamos a empezar con el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hoy vamos con uno de los capítulos que menos habíamos entendido cuando estábamos todavía en el tiempo de la iglesia, digamos, sin la revelación de la Torá. Realmente nosotros no nos cansamos de darle gracias al Padre, de habernos llamado, de haber puesto nuestro oído bien atento al silbido de Él para recoger la casa de Israel, porque entender todos estos pasajes que nosotros leímos y que casi que lo sabemos de memoria, pero entenderlos hoy a la luz del Tanakh y a la luz de lo que está sucediendo con nosotros mismos es una maravilla y es un privilegio que esta noche espero compartir con todos ustedes. Vamos entonces, capítulo 3 de Juan, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si el Eterno no está con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo. Recordemos, siempre que encontramos palabras repetidas, nos está haciendo un énfasis en la importancia del mensaje. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos hasta acá y vamos a empezar a ver acá muchos. Este es un capítulo absolutamente lleno de referencias del Tanakh. Muy, muy importante de entender. Primero que todo, él dice que el Nicodemo era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Cuando nos dice que un principal entre los judíos, y nosotros vemos las otras referencias que se hacen al nombre de Nicodemo, encontramos que él era muy probablemente un hombre del Sanedrín. Era uno de los principales entre los judíos, quiere decir que era uno de los hombres del Sanedrín. Pero lo primero que nosotros estamos aquí descubriendo es algo muy interesante. Vino a Yeshua de noche y le dijo: sabemos que has venido. ¿Por qué vino de noche? Aquí hay varios puntos. ¿Cuál era la posición del Sanedrín? ¿Por qué Nicodemo tiene que venir de noche? ¿Y por qué? ¿De cuáles señales está hablando? Y lo más importante, ¿por qué la respuesta de Yeshua? Vamos a ir entendiendo este tema del nuevo nacimiento, de nacer del agua y del espíritu. Lo vamos a ir entendiendo desde varios puntos de vista, desde varios tópicos que al final se unen, claro, en un solo mensaje, porque nosotros tenemos una palabra completamente consistente. Pero vamos a ver un primer punto muy importante para entender la necesidad de nacer de nuevo. En Génesis o Bereshit 5:1 nosotros encontramos estas palabras. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó el Eterno al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Semejanza del Eterno lo hizo. El día que se creó, que el Eterno creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza del Eterno. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Aquí no está hablando de cuando los dos eran uno, todavía no se había separado la mujer del hombre, y fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Pero dice el verso 3, y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí encontramos un primer secreto, digamos, del por qué Jesús habla de un nuevo nacimiento.
el hombre, el primer hombre, o sea, en el momento en que fue creado el hombre, en que fue creado Adán, que fue creado a imagen y semejanza a imagen y semejanza de Dios, pero a raíz del pecado, a raíz de haber tomado el hombre y la mujer, la determinación de creerle a la serpiente y tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, abandonando el árbol de la vida que era el que les había sido permitido, entonces ya la siguiente generación, ya fue creada o engendrada, ya fue engendrada en la palabra, a imagen y semejanza de Adán, Aquí nos da un primer punto entonces. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Recuperar otra vez la imagen y semejanza del Eterno. Y es lo que vamos a aprender, cómo es que nosotros vamos a recuperar esa imagen y semejanza del Eterno. Todos los hombres nacen o nacemos a imagen y semejanza de Adán, pero hay el proceso que vamos a ver hoy es el que nos permite regresar a esa condición primera de ser a imagen y semejanza del Eterno. Esto lo vamos a ir entendiendo mejor a lo largo del estudio. Miremos antes de entrar en el tema, ¿quién es Nicodemo? Ya vimos este principio, ahora vamos a ver quién es Nicodemo. El nombre de Nicodemo significa el que conquista el pueblo o el conquistador. En Juan 7:45 nos da unos datos acerca de Nicodemo muy interesantes. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Recordemos una primera cosa aquí muy importante. Los que querían detener a Yeshua y matar a Yeshua no eran los romanos. No era a los romanos, a Roma ni le interesaba qué pasaba con Yeshua. Yeshua no era ninguna amenaza para Roma. La amenaza era para los fariseos y los sacerdotes. Los alguaciles eran los alguaciles del templo. No eran soldados romanos, como siempre aparece en las películas y en las supuestas fotografías, en los cuadros pintados acerca de este tiempo. Siempre ponen soldados romanos cuando los soldados romanos solamente aparecen cuando ya le fue entregada la autoridad a Poncio Pilato. Pero hasta aquí vamos, porque yo quiero que entendamos la posición de Nicodemo y cómo hoy impacta esa posición de Nicodemo en lo que estamos viendo en las raíces hebreas. Entonces dice, los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Es decir, lo que le están diciendo los alguaciles del templo es, mire, pero es que él habla de una manera que nosotros no nos atrevemos a detenerlo. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué nos acabamos de ver? Que Nicodemo era uno de los más importantes, era miembro del Sanedrín. Ahora ya vamos entendiendo por qué vino de noche a Yeshua, con toda seguridad para que no lo vieran que él estaba acercándose. Aquí ya se estaba poniendo de presente un punto que yo quiero resaltar, porque ustedes saben que la Escritura nos dice que todo lo que fue será y que no hay nada nuevo debajo del sol. Y esto lo estamos viendo hoy. ¿Cuál es el conflicto que nosotros estamos viendo crecer dentro de las raíces hebreas o mesianismo, como quiera llamarlo? Porque le ponen 50 nombres y eso es la misma historia. Pero fíjense, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que ya creer en Yeshua se está volviendo un motivo casi de vergüenza. O sea, es como que aquí lo que nosotros estamos viendo en Juan 7, es que los fariseos dicen, ustedes que creen en él, ustedes están creyendo en él, ustedes han sido engañados. ¿Acaso hay alguno de los más importantes entre nosotros que crea en él? Hoy tenemos ese mismo espíritu
flotando sobre todo este regreso a la casa. Como que creer en Yeshua, como que creer en la palabra, como que creer en todo este proceso, es algo como de segunda categoría, como que los más eruditos y los más importantes tienen que dejar de creer en él y ya, si acaso, preguntan por ahí a la medianoche donde nadie los esté observando. Esto es muy importante. Nosotros en estos detalles encontramos muchos puntos donde nos podemos afirmar en Yeshua y en la palabra o nos podemos desanimar también. Dice, siguen diciendo los fariseos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Pero esta gente que no sabe Torah, maldita es. Pónganle atención a esto en el diálogo. Esta gente que no sabe Torah, o sea, ¿cuál es el argumento que se saca en ese momento? El mismo de hoy. ¿Usted cree en Yeshua? ¿Usted cree en el nacimiento virginal de Yeshua? ¿Usted cree en la escritura? Usted es que no sabe Torah. Ay, nosotros que sabemos Torah, miren, nosotros ya no podemos creer en esas cosas. Es algo así exactamente lo que se está dando en el día de hoy. Pero Nicodemo, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, les dijo, ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos le respondieron, es decir, él está preguntando, pero bueno, en otras palabras, ¿qué hay? Ustedes están aplicando de verdad la Torá y ustedes no lo han escuchado y lo están juzgando. Y ellos le respondieron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sabe qué le dicen a uno hoy? Y a mí me lo dicen, a mí me lo han dicho varias veces, creyendo que es como un insulto, pues para mí no es ningún insulto realmente. No, nunca me siento ofendida por eso, pero dice, y que le dijeron, es que eres Galileo, lo que le dicen a uno, es que todavía eres cristiano, o sea, como si creer en las palabras de Yeshua fuera algo así despectivo. Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Yo les pregunto a ustedes, estos señores fariseos que creían saber tanto de la Torá, ¿sería que de Galilea nunca se ha levantado profeta? ¿De dónde salió Elías? ¿De dónde salió Elías, el que vino a hablarle precisamente a la casa de Israel? O sea, nosotros sabemos que de Galilea estaba aún anunciada toda la profecía. Si ellos conocían realmente el Tanakh, pues ellos no podían haberse expresado de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? Que son argumentos simplemente humanos los que van haciendo el mismo distanciamiento que se está dando hoy dentro de la casa de Israel. Y cada uno se fue a casa, dice acá al final. Miremos lo que nos dice Juan 19:38 también acerca de Nicodemo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua. Aquí nos está diciendo que José de Arimatea, que era también un hombre muy rico, muy importante, por miedo de los judíos, él era discípulo, pero secreto. Había una cantidad de discípulos secretos por miedo a qué? Por miedo al hombre, no por temor a ir en contra de la palabra del Eterno. Exactamente lo mismo de hoy. Exactamente, estamos pasando el mismo proceso. Hoy muchos no hablan de las dos casas porque eso es un tema que mejor porque se ofenden los judíos. No podemos hablar del tema de las dos casas porque los judíos se ofenden. No podemos hablar del nacimiento de sobrenatural de Yeshua porque los judíos se ofenden, porque ellos están esperando. Mire, hoy estamos viviendo la misma situación. Queremos y amamos a la casa de Judá sin duda alguna, pero tenemos que entender estos procesos para nosotros no caer en ese tiempo de apostasía. Pero sigue diciendo, y Pilato le concedió llevarse el cuerpo de Yeshua, entonces se lo llevó. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Aquí vemos otra vez y nos advierte que es el mismo que lo había visitado de noche.
Estos dos que eran amigos, estos dos eran secretos, eran de los discípulos secretos de Yeshua. Hoy hay mucho, mucho, mucho. Yo creo que cada uno de ustedes ha escuchado historias de las personas de la casa de Judá, de personas judías y judías de siempre, que creen ya en Yeshua, pero no se atreven a decirlo por temor a sus familias, por temor a los rabinos, a las sinagogas, a todo. Estamos viviendo la misma situación. Una primera decisión que tenemos que tomar: de qué lado estamos, de qué lado estamos. Sigamos acá. Entonces volvamos al capítulo 3 de Juan. Dice que Nicodemo vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si el Eterno no está con él. Aquí quiero recordar esto y explicarlo una cosa que es muy importante. La palabra rabino, rabí, no rabino, rabí, que es rab, no rabai o rabí no en español, sino rab. El rab es el maestro, Y Nicodemo lo reconoce a Yeshua como el maestro, lo reconoce como el rabino. Entonces, pero Yeshua mismo dice: vosotros no queráis que os llamen rabí. Aquí hicieron dice, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, ¿se puede alguien llamar hoy rabino? Pues el que ha hecho todo el estudio y ha tenido el título de rabino lo puede llevar sin ningún problema. Una cosa es ser rabino y otra cosa es el rab, que es mi rabino. Lo que está diciendo Yeshua: ustedes no quieren, ustedes como seres humanos, ustedes no quieren que nadie los llame mi maestro o mi rabino o mi padre. Eso es diferente. Es diferente a llamar a alguien rabino, maestro o padre. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es que yo le diga a una persona: oiga, maestro fulano o maestra fulano, dígame tal cosa, enséñeme tal cosa, a que yo diga: esa persona es mi maestro. O sea, esto es lo que Yeshua está diciendo: no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. El que es nuestro rabino, el que es nuestro maestro, el que es nuestro padre es el Eterno, y Yeshua es nuestro rabino y nuestro maestro. Esto se puso muy de moda en un tiempo dentro de la iglesia, cuando se decía mi pastor. Olvídense. Y ahora mi maestro, no, yo puedo hablar de un maestro sin necesariamente decir que es mi maestro. Mi maestro es Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos dice a nosotros Yeshua. Y esto, ¿qué es lo que trae? O sea, ¿dónde está la importancia de eso? Que cuando yo presento a alguien como mi maestro, yo estoy comprometiéndome que mi pensamiento y lo que yo enseño está 100% conforme a lo que mi maestro dice y enseña. Entonces, en el caso de Yeshua, yo por ejemplo, cuando enseño, yo puedo decir: Yeshua es mi maestro, porque solo enseño lo que él revela, dice e hizo. O sea, yo no voy más allá, pero yo nunca diría de un ser humano: es mi maestro. Y esto es muy importante, porque no podemos, lo que está diciendo en otras palabras es: aprendamos solamente del Eterno, no aprendamos de los hombres. Ya vamos viendo por dónde va la diferencia. Ahora, ¿cuáles son las señales? Le dice que él tiene que ser el único rabino, y en este caso, pues el único Mesías, porque nadie puede hacer las señales que él hace. ¿De qué señales está hablando? Recordemos que en Isaías 35:1 el Eterno había anunciado cuáles eran las señales que seguirían al que vendría en el nombre de él a hacer toda la restauración de Israel,
al que en el futuro va a ser el Mesías o el Rey de Israel, pero que él vendría primero como el Salvador y Sanador de Israel, el que vendría a restaurar. Porque dice en Isaías 35:1, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. No está hablando de cuando aparezca la gloria del Padre. ¿Quién es la gloria del Padre? Yeshua. Ahora, pero en el tiempo de Isaías, pues todavía no se hablaba de Yeshua, sino que iba a aparecer la gloria del Padre. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios o Elohim mismo vendrá y os salvará. Pónganle atención a las palabras. Nosotros muchas veces leemos rápido, leemos rapidito y lo pasamos, no, porque sí, no, porque nuestro Dios viene. Pero a la hora de decir quién es Yeshua, entonces se meten en las blasfemias de hoy, de que Yeshua es un hombre, hijo de José y de Miriam. Aquí nos está diciendo, y es por lo que Nicodemo tenía miedo de los fariseos. ¿Cuál era el problema? Si Jesús hubiera sido un hombre cualquiera que venía y hablaba y esto, no hubiera tenido problema. El problema es que él hacía las señales que estaban anunciadas para el Mesías. El problema es que el profeta Isaías anunció que el que vendría con esas señales era el Eterno mismo. Vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim, Yahweh mismo vendrá y os salvará. Eso es importante, eso lo hemos confirmado en cantidad de citas. Yo mismo iré, buscaré las ovejas perdidas de la casa de Israel y las reconoceré. Yo mismo iré a buscarlas. En muchas ocasiones nos dijo lo mismo el Eterno. Entonces dice, cuando Elohim mismo venga, Elohim mismo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Solamente esa intervención divina, esa intervención del Eterno pudo haber hecho lo que Yeshua hizo y el impacto que causó en el mundo. Eso no lo hubiera podido causar un hombre cualquiera jamás en la historia. Ahora, él mismo lo confirmó cuando en Lucas 7:22 le dice, respondiendo Yeshua les dijo a los discípulos de Juan, ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en otras palabras? Si se cumplieron las señales, fíjense que aquí Yeshua no le está diciendo toda una sustentación de que venga, yo soy, porque mires, yo nací, no, le está diciendo, mire las señales que yo estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Son las señales de qué? Las señales que Isaías había dicho que haría el Eterno mismo cuando viniera y nos salvara. Entonces, vamos a ver este punto a lo largo de este solo capítulo varias veces para que ustedes se convenzan que solo hay un Elohim, que es Yahweh. Y que Yahweh y Yeshua son un ejad, son uno, son un ejad, que Yeshua es la palabra del Eterno y no es otro. Cuando él vino y hace estas señales, solamente las podía hacer el Eterno que vendría a salvar a Israel. Volvamos entonces acá. Respondió Yeshua y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar en el vientre de la madre y nacer? Vamos a ver entonces dos puntos más. Primero, ¿qué implica nacer de nuevo? Y segundo, ¿qué es el reino de Dios? Porque dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros siempre asumíamos que el reino de Dios era ir al cielo.
Eso era lo que nosotros asumíamos dentro de la teología cristiana, pero bien lejos que estábamos. Vamos a ver en los versículos más puntuales para que entendamos de qué nos está hablando el reino de Dios. Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está hablando Juan y él está diciéndole a la gente, el reino de los cielos se acercó. No está diciendo que nosotros nos vamos para el reino de los cielos. Está diciendo todo lo contrario, que el reino de los cielos vino acá a la tierra. ¿Por qué está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado? Porque estamos en el tiempo en que va a ser renovado el pacto del Eterno con la casa de Israel y la casa de Judá. Esto es todo parte del mismo plan que se había iniciado. Nosotros cuando no teníamos ni la noción de las dos casas, ni del pacto renovado, que pensábamos que lo había renovado con una iglesia gentil, ni estábamos pensando nada, entonces ubicábamos el reino de los cielos arriba en el trono del Eterno. Al trono del Eterno nadie va a ir. Es el reino de los cielos el que viene. Recorrió Yeshua, dice Mateo 4:23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí ya aparece haciendo todas las señales. ¿Y qué es lo que está anunciando? Las buenas nuevas de que el reino de Israel, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, las dos casas de Israel van a entrar de nuevo en pacto con el Eterno. Recordemos que ese pacto se había roto por el pecado. Ahora era necesario volver a nacer porque esa novia, de acuerdo a la misma Torá, esa novia que había sido rechazada, digamos, como novia, que había sido cortada del pueblo, que había caído en pecado, esa novia no podía venir y casarse ahora de nuevo con el novio. Estamos hablando del reino, estamos hablando del final, que son las bodas del Cordero, estamos hablando de las dos casas de Israel, estamos hablando de todo lo que implica el renovar el pacto con Israel. El pacto se renueva con Israel. ¿Con quién? Con la casa de Judá y la casa de Israel, de acuerdo a Hebreos 8:8, citando Jeremías 31:31. ¿Por qué entonces sanaba toda enfermedad y dolencia? Porque él era el que venía como cordero. Recordemos que en Génesis el Eterno le había dicho a Abraham, yo mismo me proveeré de cordero, le había dicho el Eterno. Así que él ya aquí había llegado el Cordero que volvería otra vez a reunir todo el reino de Israel. En Mateo 5:10 dice, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es causa de la justicia? No de la justicia de los países. Está hablando de por causa de la Torá, por causa de lo que nos hace a nosotros justos, que es por causa de la Torá, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está estableciendo? Que el reino de los cielos tiene un rey, ese rey es el Eterno, ese rey es Yeshua que viene a reinar, son uno solo, son un ejad. ¿Y cuál es la constitución de ese reino? La constitución del reino de los cielos es la Torá. El Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando nos dice, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por las necesidades que tienen. Ustedes preocúpense de buscar el reino de Yahweh, o sea, buscar al Eterno, porque es buscar su reino y su justicia. La justicia, ¿cuál es? Su Torah, la que nos hace justos. Y de nuevo, una vez que busquemos el rostro del Eterno y busquemos su justicia, su Torah, las bendiciones vendrán a nuestra vida. Así que todas las cosas que nos preocupan serán añadidas. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volvemos al mismo punto, conectémoslo y pongámosle la palabra correcta. No es todo el que me diga Señor, Señor, no es porque diga que cree en mí, va a ser parte del reino, porque va a entrar, ya sabemos que el reino de los cielos va a ser aquí en la tierra. Dice,
pero solamente entra el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre? Está en la Torá. Ahí, cuando nosotros obedecemos Torá, nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. En Mateo 8:9, él está diciendo, fíjense, esto es muy interesante, dice, bueno, aquí viene el diálogo y nos dice también, yo soy un hombre bajo autoridad, recordemos que está hablando con el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Primero, ¿qué es lo que nos está hablando aquí? ¿Qué es fe? ¿Cómo que no ha hallado tanta fe? Aquí nos está haciendo una comparación muy interesante. Nos está diciendo que fe es obediencia. Él le dice a este, ve y va. ¿Por qué? Porque cree en lo que le está diciendo y porque reconoce la autoridad. Por eso digo, en Israel nunca he hallado tanta fe. ¿Qué es realmente tener fe? Tener fe en el Eterno. Tener fe en el Eterno es tener temor de desobedecer su palabra. Y os digo, dice el verso 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué nos habla? Nos está hablando, recordemos que estamos viendo todo este evangelio a la luz del Tanakh. ¿De qué nos está hablando? Que el pueblo que va a ser reunido con él dentro del concepto reino de los cielos, o sea, bajo el reinado de Yeshua y de Yahweh, porque recordemos que en Apocalipsis nos dice que Yeshua es el rey sobre toda la tierra, pero Zacarías 14 nos dice que Yahweh es el rey sobre toda la tierra. No hay contradicción, ellos dos son uno, porque Yeshua es la palabra de Yahweh. Entonces nos dice que ese reino, todos los que participamos, los que seamos dignos de estar en el reino, nos vamos a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir? Que el reino realmente es con Israel. La iglesia que dice que es una iglesia gentil, que no tiene nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob, que esos son los judíos, entonces la iglesia misma se está descalificando como parte del reino de los cielos. ¿Quiénes están a la cabeza del rey, de ese reino? ¿Quiénes son los siervos, digamos, de ese rey? Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que Efraín y Manasés también fueron reconocidos como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, mas los hijos del reino serán echados fuera, es decir, muchos que nacieron ya dentro del pueblo, pero que no obedecen la Torá, pero que no creen, que no tienen temor, que no tienen fe, pues serán echados afuera. Volvamos entonces a Juan 3:4. Ya vimos, ¿qué es entonces el reino de los cielos? No son los cielos allá arriba. Es el reino, es el reino que tiene un rey que es el eterno y nosotros que somos sus súbditos, digamos, sus siervos, sus hijos, nosotros somos los que tenemos que obedecer la constitución de ese reino, porque Israel es un reino separado de todas las naciones de la tierra. Juan 3:4, entonces dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer siendo viejo? Entonces vamos a resolver la otra pregunta. ¿Qué significa nacer de nuevo? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Aquí ya nos dice que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del agua y nacer del espíritu. Nosotros, como veíamos antes, bajo la teología cristiana, como veíamos nacer del agua y del espíritu. Nosotros lo veíamos como nacer del agua el día que íbamos al bautizo, el día que íbamos a la inmersión. Eso era nacer del agua. Y nacer del Espíritu era que nosotros buscábamos la presencia del Espíritu Santo. Nosotros en realidad la tuvimos porque el Padre es misericordioso y en medio de la ceguera que es parcial que nosotros teníamos, él había aceptado, digamos, esa inmersión primera que habíamos hecho y esa búsqueda del Espíritu, y en cierta medida nos había dado ese privilegio. Pero hoy ya podemos entender lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino, porque dice,
lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los seres humanos somos nacidos de carne, pero no todos los seres humanos renacemos en el espíritu. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Por qué la gente que no es, digamos que uno que es como tan mundana y tan carnal, no pueden entender que nosotros hoy, por ejemplo, en vez de estar viendo alguna cosa por allá en televisión o haciendo, o estuviéramos aquí todos sentados, reunidos, estudiando la palabra del Eterno? ¿Por qué no lo pueden entender? Porque son solamente nacidos de carne. Ahora dice que los que dice, el viento sopla y oye su sonido, pero no sabes. Los que sí empezamos a creer en cosas que no podemos ver, en palabras que nunca escuchamos de manera audible. Cuando nosotros empezamos a creer en lo sobrenatural, nosotros podemos reconocer que somos nacidos del Espíritu, que somos nacidos del Espíritu. Pero vuelvo con una observación que la hago yo día tras día, día tras día. Es que, mire, para muchos yo puedo volverme hasta repetitiva con el tema, pero es que yo llevo 20 años en las raíces hebreas y yo veo el cambio, el cambio. Este movimiento hace 20 años era lleno de la presencia del Rúa de santidad. Uno iba a las reuniones, a todas las conferencias que había, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hace 20 años, que eran conferencias americanas. Uno iba a esas conferencias, uno salía lleno de la presencia del Rúa, uno salía en un gozo, salía entendiendo que eran las dos casas, que uno era de la casa de Israel porque tenía que entrar. Nadie cuestionaba las escrituras, nadie cuestionaba a Yeshua, nadie cuestionaba la presencia del Espíritu Santo, del Rúa de santidad. La presencia del Rúa se sentía de una manera extraordinaria y uno salía de verdad con el corazón lleno. Hoy se nos ha vuelto poco a poco, se nos ha vuelto algo muerto. Es como si uno fuera a una clase de historia o de arqueología o de esto o lo de más allá. Una cosa que no tiene ni la presencia del Rúa, que es solo información, información, información. Aquí que nos está diciendo, nosotros no podemos perder esa capacidad de creer, de ver más allá de lo que nuestros sentidos pueden ver, porque eso es nacer del Espíritu. Recuerda cuando Pablo decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso es absolutamente cierto. Yo les digo, lo he vivido en mi vida de una manera, pero así literal. Cuando a la presencia del Rúa se buscaba, cuando no se discutía quién era Yeshua, sino que se creía en lo que decía la palabra. Cuando todo eso, recuerden que la palabra dice que el que cree en Yeshua, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva corrían. Era este gozo, era que pasábamos 2 y 3 días en hoteles grandísimos, en unas conferencias grandísimas, pero llenas de gozo. Hoy ya ni provoca ir. Esto es una cosa muerta, una cantidad de... Parecen clases simplemente, unas muy buenas clases de la universidad, diría yo, pero donde uno aprende muchas cosas, pero donde no se siente la presencia del Rúa y no se nace del Espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Yeshua le respondió, si tú eres maestro de Israel, no sabes esto. ¿Por qué le estaba diciendo eso a Nicodemo? Recordemos, él era del Sanedrín. Usted es maestro en Israel y usted no sabe de qué significa nacer del agua y del Espíritu. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de textos, por ejemplo, como Ezequiel 36. Hay muchos textos, pero este es un texto que literalmente nos va a decir qué es nacer de nuevo. Dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con su camino y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino. Ya hemos visto varias veces este texto.
donde nos dice del pecado de Israel. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, sí, ya sabemos, la casa de Israel se había ido del todo a las naciones, había perdido su identidad israelita, había caído en tanto pecado. Y aún la casa de Judá, el que había ido dispersa a Babilonia, muy pocos regresaron a Jerusalén. También la casa de Judá, la mayoría estaba dispersa y se habían quedado inclusive en Babilonia, porque allí vivían muy bien. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Conforme a los caminos los juzgué. Bueno, sigue diciendo, y cuando llegaron a las naciones, ellos decían, somos pueblo de Yahweh y hemos salido de la tierra de Yahweh. Pero dice el Eterno, pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado, porque por lo que hacen. Y era lo que nosotros hacíamos antes. Nosotros decíamos, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los hijos del Eterno, pero desobedecíamos en todo. El día de reposo cuando no era, ni las fiestas, ni la Torá, nos comíamos todo el cerdo que se atravesaba. Bueno, entonces el Eterno dice, tuve dolor de ver mi santo nombre profanado, porque decían ser mis hijos, pero miren lo que estaba sucediendo con ellos. Por tanto, dice el verso 22, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino a causa de mi santo nombre. Santificaré, dice, mi grande nombre. O sea, lo que el Eterno quiere rescatar más que nosotros mismos es su santo nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yahweh cuando sea santificado delante de sus ojos. Entonces, aquí viene el nacer del agua y el nacer del espíritu. Los tomaré de las naciones, que fue lo que hizo el Eterno con nosotros. Nos sacó de las naciones primero y nos trajo a Yeshua. Fue lo primero que él nos reveló. Os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Primero nos tomó de las naciones, nos recogió. Nosotros que todavía no hemos llegado a la tierra prometida, pero ahí vamos en el camino. Ahora, ¿pero qué dicen? ¿Cómo es el proceso? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nacer del agua no es simplemente la inmersión. La inmersión es un pacto que yo voy a hacer, como que estoy cruzando el Jordán y que voy a empezar a guardar la constitución de Israel. Ahora soy parte de Israel. Es como en la inmersión yo digo, yo le doy, a través de Yeshua, yo acepto que quiero venir a ser parte del pueblo de Israel, a ser injertado en el olivo de Israel y que me comprometo a guardar la Torá desde ese día. Esa es la inmersión que nosotros hacemos, digamos, cuando lo anunciamos. Vamos a hacer inmersión. Hoy es un día donde de lo que nosotros llamamos siempre el bautismo. Aquí ¿de qué se trata ese nuevo nacimiento? Dice que no es solamente el hecho de entrar en el agua y salir. Ahí ya somos parte del pueblo. Pero el Eterno va a poner sobre nosotros agua limpia para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. ¿Cómo nos libra de todas esas inmundicias? A través de la Torá. En la medida en que nosotros vamos leyendo la Torá y vamos aprendiendo de esa constitución de Israel, del corazón mismo del Eterno, entonces nosotros nos vamos limpiando de todo pecado, de toda inmundicia. Un día leímos, no se puede comer cerdo, no se puede comer eso. Y dijimos, Padre, ¿cómo es posible? No, yo no sabía que esto era pecado, pero desde hoy nunca más. Ese día recibimos agua limpia y fuimos limpiados de cosas abominables para el Eterno. Así todo tipo de pecado. ¿Qué quiere decir? Que no es, dice, de todos vuestros ídolos os limpiaré, que no es simplemente la inmersión. Es el proceso de limpieza de recibir esa agua limpia día tras día. ¿Por qué dice el Eterno que nosotros debemos meditar en la Torá día y noche? Porque nosotros tenemos que, a través de la Torá, irnos dando cuenta. El primer día, y muchos han oído este testimonio, el primer día que yo abrí una Biblia, hace como 40 años, cuando yo recibía a Jesús en mi vida,
que era la primerita vez que iba a abrir una Biblia. El primer verso que leí fue: no harás ídolo ni escultura de los que están en el cielo. Yo tenía mi casa llena, ese día le prometí, le dije, yo no sabía que esto era pecado, pero mañana no queda ni media y ni medio ídolo aquí en la casa. Ese es el proceso cuando yo voy viendo la palabra. De nada sirve que hagamos inmersión si no empezamos el proceso de limpieza. Entonces, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ese es el nacer del agua. Ese es el ir recibiendo. ¿Y qué pasa al mismo tiempo? Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora nace del espíritu. Cuando el corazón se va limpiando, cuando la vida se va limpiando de toda inmundicia, entonces Él nos va a quitar de la carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne y pondrá dentro, en ese corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, resumamos el proceso. El agua no es solamente la inmersión, es un agua continua que nos va en la medida en que aprendemos la Torá, nos va limpiando y va quitando todo ídolo. Y a través de eso el corazón va cambiando y ese corazón de piedra se va cambiando en un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de piedra? El corazón de piedra, nos dice Zacarías 7:11, que dice, no quisieron escuchar, más bien se encogieron de hombros rebeldemente y se taparon los oídos para no oír y endurecieron el corazón como diamante para no oír la Torá ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Entonces, ¿qué es cuando teníamos el corazón de piedra? Cuando no queríamos escuchar la Torá. Ese es el corazón de piedra, el cambio que va haciendo el Eterno, el cambio en ese nuevo nacimiento, nos quita el corazón de piedra, que hace que ustedes lo habrán visto, personas que uno les comparte hoy, les dice hay que guardar la Torá, tenemos que venir en obediencia, y literalmente la gente hace esto, se tapa los oídos para no oír. Yo no quiero que me hablen de eso, es judaizar, eso es legalismo, eso es esto, eso es lo otro. Son personas que tienen todavía el corazón de piedra. ¿Qué es el corazón de carne? El que ya empieza a recibir un espíritu nuevo, o sea, un nuevo nacimiento del espíritu dentro de nosotros. Dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En esa imagen que estamos viendo ahí, ustedes pueden ver, digamos, como el proceso, como que se va quitando algo. Eso es lo que se llama la circuncisión del corazón. Cuando el corazón deja de estar recubierto de piedra para volverse un corazón de carne lleno del espíritu de santidad, lleno del Rúa de santidad. ¿Qué es lo que hace todo este proceso? Este proceso de donde unimos la inmersión con la limpieza, con el cambio de corazón. Ahí es cuando nosotros venimos a Ezequiel 37, continuación de Ezequiel 36, que es el que nos da el proceso del nuevo nacimiento, y nos dice que éramos huesos secos, pero que a través de ese proceso nosotros renacimos, porque así dijo Yahweh: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos y que vivan. Nosotros, porque estamos aquí hoy, porque el Eterno sopló su espíritu sobre nuestra vida, porque nos empezó a enseñar su Torá, nos empezó a limpiar, nos empezó a cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne y nos está llenando con su espíritu para que nosotros tengamos un corazón sensible, que obedezca sin problema, que no esté en rebeldía. Ese es el proceso, este es el proceso del nuevo nacimiento. ¿Qué nos dice Joel 2:12? Dice, pues ahora, porque viene el día de Yahweh, dice, convertíos a mí, y estamos en ese tiempo final,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí quiero hablarles de un punto que no me puedo extender por la falta del tiempo, pero espero tocar un día de una manera profunda, y es el proceso de sanidad interior. Esta agua limpia sobre el corazón, sobre la vida, la que nos va limpiando de toda inmundicia, tiene necesariamente que llegar a un punto en que sane en el corazón de cada una de las personas su pasado, los traumas desde la niñez, las amarguras, los odios. Todo esto tiene que cambiar. Se tiene que rasgar el corazón y no los vestidos. ¿Qué estamos viendo hoy? Mucha vestimenta, que si me pongo aquí, que si me pongo allá, que si el talis más grande, que si el talis más cortico, que si los sí son más largos, y todo externo. Pero el corazón ha cambiado. No. A través de las redes, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que estamos viendo personas que supuestamente están en el camino de la búsqueda de esta restauración de Israel, y en su corazón todavía hay tanta maldad y tanto odio, y todavía no se hablan con el uno, no se hablan con el otro, las peleas familiares siguen iguales, los problemas de comportamiento siguen los mismos. O sea, si no hay un cambio, estamos rasgando las vestiduras, pero no estamos rasgando el corazón. El nuevo nacimiento implica eso, que yo nacer de nuevo del agua y del espíritu me debe hacer a mí una nueva creación, una persona que dejó atrás el pasado, que si tengo heridas del pasado, que todos las tenemos, el Eterno venga y ponga ese bálsamo sobre el corazón. Nosotros tenemos que sacar un tiempo. Muchos están en las congregaciones, ya ni se habla de esto, no se habla de sanidad interior, y muchos consideran, eso es pensamiento cristiano. No, el corazón tenemos que cambiarlo por completo, porque eso es lo que implica el nuevo nacimiento. Él nos habla entonces de qué, de circuncisión del corazón, de un cambio absoluto en el corazón. Porque saben una cosa, Ezequiel 44:6 nos advierte que al templo no van a entrar, dice, ni los incircuncisos de corazón, ni los incircuncisos de carne. Muchas veces estamos hablando de la circuncisión en la carne, entonces decimos, no, pero en el templo no van a poder entrar, pero el que no tenga circuncidado su corazón tampoco puede entrar. Si nosotros tenemos el mismo carácter, el mismo comportamiento, y no tenemos nacido de nuevo, después de todo esto, estamos en incircuncisión de corazón, aunque los hombres hayan hecho la circuncisión en la carne. Por eso Pablo decía que la circuncisión en la carne no es nada si el corazón no ha sido circuncidado. Entonces, no vamos a lo externo, no rompamos las vestiduras, rompamos más bien el corazón delante del Eterno. Fíjense, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, dice Hechos 7:50. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como también vuestros padres, así también vosotros lo hicieron. Toda persona que hoy está diciendo, porque se dice que ya no hay que pedir la presencia del Espíritu Santo, que eso es un asunto cristiano, que nosotros aquí tenemos la revelación de los sabios y de los rabinos. Olvídense, está diciendo que son incircuncisos de corazón. Es el poder del Rúa, ese viento que no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Ese es el que transforma nuestra vida. Ese es el que nos da ese gozo de un nuevo nacimiento. Y ese es el pueblo, ese es el remanente que va a recoger Yeshua cuando dice que solo el nacido del agua y del espíritu entrará en el reino. Ya vimos en Ezequiel 37, hizo que nosotros reviviéramos, pero ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de nacer de nuevo. ¿Cuál es el medio para nacer de nuevo? Fíjense esto tan interesante. Vimos en la profecía de Isaías que nos decía,
Yahweh mismo vendrá y nos salvará, ¿cierto? Ahora, fíjense lo que está diciendo Jesús ahora. ¿Cuál es la forma de nacer de nuevo? Porque él sigue hablando del mismo tema. De cierto te digo, dice en el verso 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Dice, entonces les dice Jesús, si yo les hablo de cosas terrenales y no me creen, ustedes me van a creer si les digo las celestiales. Y aquí les suelta Jesús uno de los secretos celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto que les dijo, muchos ni lo entienden. Muchos ni lo entienden porque esas son cosas celestiales que solamente se pueden discernir a través del Espíritu. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Hombre. Él mismo se definió como el Hijo del Hombre. ¿Y qué dijo? Que el Hijo del Hombre descendió del cielo y está en el cielo. Es decir, Él está hablando de su origen. Él está hablando de su naturaleza. Estas personas que nos están diciendo hoy que Jesús es un hijo de José y de Miriam y toda esta cantidad de historias simplemente están en un terreno de la carne, no se cree en lo sobrenatural. Dice, y lo confirma con esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la forma de nacer de nuevo en este pacto renovado? A través de Jesús únicamente, a través del Hijo del Hombre que descendió del cielo. Y cuando nosotros vemos la similitud entre la serpiente de bronce y Yeshua, que tenía que ser levantado en ese madero, nosotros lo vemos, la enseñanza es muy clara. ¿Por qué estaba muriendo la gente? Por la mordedura de las serpientes ardientes. Cuando ya la persona tenía que morir necesariamente, como por el pecado también tenemos, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo aquel que mirara a esa asta levantada donde estaba la serpiente de bronce quedaba sanada. Lo mismo está diciendo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como fue levantada la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque todo el que lo mire a él, entonces recibe vida. Estábamos condenados a muerte por el pecado. Si lo miramos a él levantado en esa asta, levantado en esa cruz. Hoy tampoco se quiere hablar de la cruz porque qué vergüenza hablar de la cruz. Entonces, es que es un madero, es que era un árbol, es que cualquier cosa. Era una cruz porque ya sabemos que era la letra Taf en paleo-hebreo, que significa pacto y tiene la forma de la cruz. Él estaba en esa cruz y cuando nosotros lo miramos, esa es la manera de entrar, porque vamos a unir dos textos que nunca habíamos unido para que todo aquel, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros nos aprendimos este verso 16 completamente aislado del verso 14 y 15. Aislado porque como no leíamos la Torah tampoco ni sabíamos que era la serpiente de bronce. Entonces, simplemente empezábamos y lo curioso es que lo repetíamos así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y desde ahí lo repetíamos. ¿Qué nos está diciendo en conjunto? Nos está diciendo, ustedes recuerdan la serpiente de bronce, todo aquel que lo miraba ya estaba ya había sido decretada, digamos, muerte sobre él por la mordedura, pero todo el que miraba recibía otra vez una nueva vida, una nueva posibilidad de vivir, un nuevo nacimiento. Con Yeshua es lo mismo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo, para que cuando nosotros lo miráramos allá en esa cruz, así como los israelitas miraban la serpiente en la serpiente de bronce, entonces para que cuando nosotros miráramos a esa cruz, nosotros recibiéramos esa sanidad y tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, porque habíamos estado condenados a muerte. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Todos esos que están dejando hoy a Yeshua están en condenación. Es muy triste. Y es muy triste ver lo que está pasando porque muchos se van detrás de todo esto, pero definitivamente la palabra es clara. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Ya lo vimos en el capítulo 1 de Juan. La luz, ¿cuál luz? La luz del primer día vino al mundo. Yeshua mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Y los hombres, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. La luz del primer día vino al mundo y ya sabemos que la luz del primer día es Yeshua. Después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí con ellos y bautizaba. Recuerden una cosa, el mismo evangelio nos dice que no era Yeshua el que bautizaba, sino los discípulos, pero aquí nos dice, estuvo con ellos y bautizaban, o sea, los discípulos eran los que hacían la inmersión. Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Yeshua, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Es Juan 4:2, el que aclara que no era Yeshua el que bautizaba y no los discípulos. Entonces Juan le respondió, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, yo soy el enviado delante de él. Aquí, ¿cuál es la discusión? Aquí todavía ellos no han podido entender que Yeshua es el Mesías y Juan lo que les está diciendo, yo los estoy trayendo a ustedes porque yo soy enviado delante de él. Léanse Isaías 40. Todo Isaías 40 era el cumplimiento, la voz que clama en el desierto, el anuncio a Jerusalén de que ya el pecado estaba perdonado, que se iba a renovar el pacto, ese nuevo pacto que iba a sellar Yeshua. Pero ¿quién precedía el camino para decir, vengan acá? Juan el Bautista. Nosotros, digamos que en cierta forma, estamos haciendo esa labor, llamando a la gente, ustedes mismos, llamando a sus familiares, sus amigos, compartiéndoles, diciéndoles, vengamos a la Torá, vengamos a arrepentimiento. Esos son los últimos tiempos. Es hacer esa labor porque vamos delante de él. Pero ¿a quién le tenemos que traer la importancia del nombre? ¿A quién es que tiene que conducir nuestras palabras? A Yeshua. Yo soy enviado delante de él, dijo. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Yeshua es el que tiene que crecer, no nosotros. No es que nosotros crecemos como maestros aquí, ya no hay trapitos con qué cogerlos. No, nosotros, mientras más crezca Yeshua, más pequeños somos nosotros, siervos de él. El que de arriba viene es sobre todos. Aquí no hay nadie que pueda compararse a la grandeza misma de Yeshua. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. ¿Por qué se ha perdido la importancia de Yeshua? Pues porque ya lo volvieron terrenal. Ah, no, él es un hijo de José y de Miriam y ya se acabó el problema. Ahora quedó al nivel de nosotros. Lo que está diciendo la palabra es muy distinto. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas de acá. Pero el que viene del cielo, Yeshua mismo, ese es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe el testimonio es el que atestigua que el Eterno es veraz. ¿Por qué? Porque eso era lo que había sido anunciado, que el Eterno mismo vendría y nos salvaría. Porque el que Dios envió, las palabras de Yahweh habla, pues el Eterno no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, pónganle atención y con esto terminamos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que cree en Yeshua tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Créanme que lo he visto con dolor,
con dolor, porque lejos de alegrarme, siento mi corazón lleno de dolor, de ver amigos muy queridos que compartimos muchas cosas juntos, que ya hoy le dieron la espalda a Yeshua, y he visto lo que ha sucedido con sus vidas. Sus vidas han entrado en un caos terrible, porque la palabra se cumple. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Eterno está sobre él. Nos quedan entonces muchos puntos de reflexión. Nosotros nacimos de nuevo, cada uno de nosotros, preguntémonos, nacimos de nuevo. Yo nací del agua realmente, ya hice la inmersión primero que todo, ya después de la inmersión he seguido recibiendo esa agua limpia que me quita toda inmundicia, he seguido aprendiendo la Torá, pero en obediencia, he permitido que el Eterno me cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Pregúntese, ¿estoy buscando la presencia del Rúa, del Espíritu Santo en mi vida? Estoy pidiendo la llenura del Espíritu Santo en mi vida, la revelación del Eterno, el cambio mismo en el corazón. Pregúntense si ha habido cambio en su vida. Si ustedes hoy son personas que sus mismos familiares los pueden reconocer diferentes. Si los familiares los siguen viendo en la misma pelea, en el mismo problema, con el mismo genio, con las mismas amarguras y con todo, de nada sirve que ustedes le hablen de venir a la restauración de Israel, porque el testimonio es el que habla más duro que las palabras. Y tenemos que llegar a lo que dice el Eterno. Rompamos nuestro corazón y no nuestros vestidos. Si alguna persona queda por ahí alrededor con la que no tenemos una relación, con la que tenemos resentimientos, con la que tenemos problemas, si algo todavía yo estoy haciendo que es inadecuado, es hora de de completar toda esa circuncisión del corazón para poder nacer de nuevo. El remanente, la palabra remanente es un grupo pequeño, es un grupo reducido, pero ese remanente va a ser el que va a reinar. Y créanme que el Eterno va a ser exigente en cuanto a las condiciones del remanente. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos redarguya a través de su Santo Espíritu con nuestra propia vida. Nos permita vernos como en un espejo para que no tenemos que acusar a nadie ni que nadie nos acuse a nosotros. Nosotros mismos vernos como en un espejo y pensar, de verdad nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, porque solamente así entraremos en el reino de los cielos. La próxima semana vamos a hacer un alto en el estudio del Evangelio, pero vamos a tener un estudio que va a ser sobre Hanukkah, que me lo pidieron. Entonces, varias personas quieren que se haga un estudio de Hanukkah y vamos a hacerlo para continuar con el capítulo 4 de Juan en la semana que sigue, o sea, en el lunes siguiente. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos transforme ese corazón, que nos dé un corazón lleno de su presencia, lleno de su rúa, lleno de paz, lleno de fortaleza, que nos permita a nosotros realmente entender su palabra, guardarla con todo el gozo y nos dé ese corazón dispuesto a obedecer. Shalom para todos. Que tengan una buena noche y nos veremos con la ayuda del Eterno el próximo lunes a esta misma hora. Shalom, shalom para todos. Bendiciones. Shalom.